haciendo un cafecito hoy. Muy buenos días, buenos días. 12 y tantito del mediodía grabando el programa de hoy, domingo 3 de agosto. Ya estamos en agosto, gente. Programa, ya ni sé, 31, semana 31 del año 2025, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Gente, y vamos a tener unos minutos porque es nuestra responsabilidad desde las organizaciones que representamos en este espacio, hacer un balance de esta semana sobre los temas que están gravitando en la realidad nacional y, por supuesto, obligadamente transversalizados con toda la geopolítica global, no solo regional, sino global, eh, impacta, sí que está impactando las decisiones políticas en nuestro país y de eso tenemos que hablar. Bienvenido, Ore Isaías González y Antonio Méndez, el compañero Alberto Petit, no sé si podrá Bienvenido. conectarse. Miren, y arrancamos, no sé si por lo regional y global y luego caemos en lo nacional, me parece, eh, porque hay algunas situaciones, por ejemplo, yo ahora que estoy viajando para Honduras, nuestra región centroamericana sigue estando en un escenario de disputa de sectores políticos que parece que no reconocen los avances en materia democrática, todas las luchas que después de las dictaduras militares en nuestra región centroamericana y bueno, en el sur también, nuestro cono sur, muchas luchas del movimiento social, ojo, del movimiento social, que no aparecen en la narrativa oficial de los libros que cuentan cómo fueron todos y cada uno de esos fenómenos que, por ejemplo, las izquierdas latinoamericanas fuimos duramente golpeadas por esas dictaduras que estaban en su mayoría, o yo diría todas, realmente aupadas por los Estados Unidos y bueno, su política exterior hacia nuestro continente, su mal llamado patio trasero. Entonces, pareciera que estamos en un retroceso en el tiempo y en los métodos y en las realidades. Y quiero iniciar contigo, Jorge, porque no solo la región centroamericana, también Suramérica, estamos viendo el retorno de autoritarismos y de dictaduras que incluyen a Panamá. Bienvenido, Jorge. Saludos. Saludos Rebeca, saludos Méndez. Bueno, es lo que se llama el retorno del neofascismo y de la ultraderecha. Algunos hacen una diferencia entre fascismo y ultraderecha, en efecto no es necesariamente lo mismo, pero cuando introducimos el concepto de neofascismo, eso implica que se hace un puente, ¿no? Entre el fascismo de viejo cuño, profundamente antisocial, anticomunista, antisindical, contrarrevolucionario, ultranacionalista, en donde el individuo no es nada y el Estado lo es todo como instrumento de las élites para reprimir con fuerza a los movimientos sociales, a los movimientos de trabajadores. Y en el caso de las grandes potencias, el fascismo utiliza el Estado en nombre de la burguesía para convertirlo en un instrumento de expansión. Es lo que estamos viendo con esta ola neofascista encabezada por... Tienes el micrófono apagado, Rebeca. Esta ola neofascista encabezada por Donald Trump, que vuelve a las concepciones de la expansión territorial, ¿no? De la aplicación sin, sin mayores mediaciones diplomáticas, sin mayores mediaciones legalistas a través de los organismos internacionales creados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump, que es el ícono de estas derechas neofascistas a nivel nacional, regional y mundial, utiliza
el, el poder económico, político y militar de Estados Unidos de manera brutal. Y su discurso y su narrativa así lo refleja. No es un discurso lleno de conceptos sociales, no es un discurso diplomático, no es un discurso muy político, es un discurso eminentemente imperial, un discurso despótico, de ribetes tiránicos, en donde se impone la voluntad suya como líder político y la voluntad del Estado que dirige a través de las amenazas y a través de la fuerza para garantizar el control de puntos estratégicos de América Latina, en el caso nuestro Panamá, y a nivel mundial, y también asaltar las riquezas naturales de otros países, como lo ha hecho en el caso de Ucrania, que ha aprovechado la guerra para pedirle a Ucrania que le entregue prácticamente todas las llamadas tierras raras del país, y para beneficio de las transnacionales norteamericanas. Aplicado eso al campo de lo nacional, y que podemos verlo en alguna medida eh, repetir en otras latitudes del continente con sus características propias. Lógicamente vemos un gobierno que, alineado con esa estrategia mundial, busca por la vía de la represión imponer la sumisión del Estado panameño a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica, y al mismo tiempo resolver la crisis de legitimidad que tiene el modelo neoliberal a través de la aplicación de la fuerza bruta. Eso significa en consecuencia que nos encontramos ante una dictadura de carácter cívico-militar. ¿Y por qué razón hemos venido diciendo militar desde hace algún tiempo? Porque es evidente que hay una supraestructura de comisionados que ganan muy bien, que tienen una clara conciencia de lo que están haciendo y el papel que juegan, y se han dejado instrumentalizar de manera consciente para imponer una agenda de terror en contra de la población panameña. Lo mismo podemos decir en el caso del aparato de justicia. Eso nos lleva al neofascismo judicial. Entonces, es una especie de neofascismo cívico-militar judicial, en donde se instrumentalizan los juzgados para hacer presión sobre los enemigos públicos de la política neofascista del Estado. Prioritariamente, ¿quiénes son esos enemigos públicos? Los movimientos sociales, los movimientos populares que defienden los intereses del pueblo contra el interés de la élite económica de este país en explotar a su máxima expresión el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras eh, panameñas. Esta lucha contra la ley 462, que modifica o cambia de manera regresiva el sistema de jubilaciones y pensiones, alterando por completo el principio de solidaridad que establecía el viejo modelo de la Caja de Seguridad Social, ya golpeado desde el año 2005 por una reforma anterior impuesta por el gobierno del, del PRD. Esta coyuntura ha servido para poner en evidencia la verdadera careta autoritaria, tiránica, antidemocrática y, me atrevo a decir, inconstitucional del régimen. Ha pasado por encima de los principales artículos de la Constitución, que implican el respeto a las libertades democráticas establecido en el título segundo de la Constitución Política sobre derechos y garantías fundamentales. Ha pasado por encima del derecho a huelga que establece el artículo 68, 69 del Código de la Constitución Política, mejor dicho, y ha pasado por encima del artículo 325
de la Constitución política que obliga a que todo acuerdo, convenio o entendimiento entre Panamá y Estados Unidos en materia de protección del canal tenga que ser llevado necesariamente a referéndum popular y a una ratificación en la Asamblea Nacional. Estas dos condiciones no se han dado. Eso significa entonces que este Ejecutivo le ha dado un golpe a la Constitución política del país y con un ropaje formal, con un ropaje pseudo democrático, se ha convertido en consecuencia en una dictadura de facto que a través de las instituciones formales instrumentaliza mecanismos de presión, de chantaje, de extorsión, de amenaza, terrorismo de Estado, lo que hemos visto en Bocas del Toro, la utilización del aparato judicial de manera completamente alineada a las declaraciones del presidente de la República, en el sentido de que lo que yo digo lo hago y se ejecuta directamente a través de los tribunales de justicia, demuestra efectivamente que la separación de poderes ha sido vulnerada y que en este momento nos encontramos en una situación completamente autoritaria. Y los jueves en las mañanas, cada vez que se da esta conferencia de prensa en el Palacio de las Garzas, nos damos cuenta del talante completamente antidemocrático. Ya vimos cómo eh, respondió a la pregunta sobre si iban a hacer o no consultas respecto a la designación de los magistrados. En efecto, eso está establecido como una facultad constitucional. Sin embargo, eh, el derecho va avanzando, ¿no? Y la consulta efectivamente se había convertido en una especie de requisito para tratar de guardar algunas formas y permear a la sociedad algún nivel de información respecto a los potenciales candidatos a dirigir la máxima instancia de justicia. En este momento no sabemos quiénes pueden ser, no conocemos su historia, no conocemos su currículum, es decir, pueden ser definitiva, sencilla o llanamente dos magistrados que al final respondan unilateralmente a los intereses del presidente de la República. De tal manera que esa es la situación que concatena lo que vivimos a nivel nacional con lo que vivimos a nivel regional. Digamos que hay una especie de subarticulación de esta derecha neofascista y conservadora, completamente servil a los intereses de Estados Unidos, en este momento liderado por Donald Trump, y que se autodenomina como el Foro de Madrid. Recientemente en Paraguay hubo una reunión de todas estas derechas neofascistas. Hay que averiguar quién asistió por Panamá. Entiendo que estuvo Vox de España, estuvo el PAN de México, entiendo que estuvo Cast de, de Chile, entiendo que hubo una representación de Bolsonaro, entiendo que Trump envió un delegado. O sea, están preparando su ofensiva para abordar los procesos electorales en ciernes. Bolivia, Chile, Colombia y precisamente Honduras. Eh, Frente a eso hemos visto cómo se ha articulado también un bloque de centro izquierda, que se reunió recientemente en Chile, en el que participó Boric, Petro de Colombia, el presidente de Uruguay fue Lula de Brasil, y hasta donde he leído hay intención de Claudia Sheinbaum de México de incorporarse al mismo, y Xiomara de Honduras. De hecho, no recuerdo muy bien si participó directamente o aspiran a formar parte del mismo. Y bueno, está el bloque más radical, antiimperialista, de carácter más popular, eh, escenificado, protagonizado por el eje Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Definitivamente hay una pugna en la región y en el mundo por las hegemonías. A nivel mundial vemos la pugna que tiene Estados Unidos en contra de China, inclusive
contrariando el propio discurso hegemónico que ha construido Estados Unidos sobre el libre comercio y las normas del derecho internacional, como ese aparato o ese andamiaje de principios y de normas jurídicas no le conviene a los intereses de la facción de la burguesía actualmente dominante del poder político en Estados Unidos, entonces acuden, así como a lo interno de nuestros países, acude al terror y a la dictadura para imponer la agenda antipopular y la sumisión a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, entonces, a nivel global, Trump desconoce el derecho internacional público para imponer una agenda entonces en función a su fuerza militar como potencia y la utilización de la extorsión económica como chantaje contra los países del mundo que no responden total o medianamente a los intereses de Estados Unidos. Ahí está la amenaza que le ha hecho a la Rusia de Putin con nuevas sanciones, el bombardeo contra Irán, que significó un acto de agresión desde el punto de vista del Estatuto de Roma y lo que establece el Tribunal Penal Internacional, el delito de agresión, que es uno de los 4 delitos contra el ordenamiento jurídico internacional, las amenazas de invasión contra Panamá. Bien, aparte del nivel de presencia militar que efectivamente puedan tener, la narrativa, el discurso usado desde los espacios del Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica, publicitado en todos los medios de comunicación, constituye efectivamente una violación del derecho internacional público, puesto que obliga por la vía de la amenaza y de la fuerza que un Estado mucho más pequeño y débil, sin ejército, responda efectivamente a sus intereses bajo amenaza de invasión y ocupación de carácter militar. Eso es un delito de agresión, eso contraviene los principios establecidos en el Convenio de Derechos Económicos y Sociales y el Convenio de Derechos Políticos, ambos instrumentos de las Naciones Unidas que datan de la década del 60. Los dos establecen el respeto a la autodeterminación, la soberanía y la independencia de los estados nacionales. Contraviene la carta de la OEA, su carta fundacional, que establece que la violencia tiene que ser descartada como mecanismo para la solución de problemas o conflictos entre los estados. Contraviene la Carta de las Naciones Unidas, una potencia que forma parte del Consejo de Seguridad y que abiertamente amenaza a nuestro país con una invasión si no accedemos a sus pretensiones. De tal manera que ese memorándum de entendimiento viola lo que establece la Constitución como tal y también es inconstitucional porque hay un vicio de la voluntad del Estado. ¿En qué sentido? Estamos bajo amenaza de invasión, bajo una amenaza de invasión y ocupación que era propia de situaciones previas a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial del siglo XIX. Vemos que eso hoy día contraviene completamente el sistema jurídico internacional y los principios universales de derechos, si lo podemos decir. Entonces, esa es la situación. Vivimos bajo una contraofensiva histórica del neofascismo que se articula en respuesta al desarrollo del mundo multilateral, que a lo interno de los países se refleja en el avance de los movimientos sociales y en el surgimiento de gobiernos progresistas que no responden a la hegemonía unilateral y absoluta de Estados Unidos de Norteamérica, y Panamá no escapa a esa situación, Rebeca y Toño. Así es, Jorge, tal cual como lo acabas de poner en contexto. Toño, y en esa misma línea, Bueno, ¿cómo? quiero ampliar un poco lo que está diciendo Jorge. Voy a contestar a tu pregunta concreta. Vale, Eh, Como Estados Unidos ha definido su guerra con China, de la cual la víctima que ha sido más inmediata, hay más flagrancia, ¿no? Evidencia más clara es Panamá, como Panamá ha sido incorporado sin resistencia alguna, que constituye para nosotros un tremendo peligro. Ya lo dijimos por ahí en una entrevista que hiciéramos en la Estrella de Panamá.
lo que se pone por delante ahora para nosotros es que Estados Unidos nos lleva hacia una guerra. Ese va a ser parte integral de, por lo menos, de mi discurso en los próximos meses. Creo que hay que hacer énfasis en eso, pero no solo nos lleva a nosotros, también crea un contexto regional. Primero, como ya bien dijo Jorge, Estados Unidos necesita que se establezcan gobiernos fuertes, entiéndase que los marcos democráticos se vayan requebrajando y tener personas que respondan a ellos directamente y sin mucho formulismo legal. Eso va a hacer que Estados Unidos atente inmediatamente contra la democracia. Y aquí tenemos lo que ocurrió en esta reunión de seguridad que convocaron Panamá y Estados Unidos. Por supuesto, Panamá no convocó nada. Estados Unidos lo empujó hacia esa convocatoria, que era en un punto que se llama, habla el secretario de Estado de los Estados Unidos, habla sobre la promoción de la soberanía y la prosperidad. Y en el discurso del secretario de Defensa de Estados Unidos, aquí con unos países centroamericanos, y creo que República Dominicana era el otro, él dice que en esta conferencia enfatizó este secretario de Defensa en la idea de lograr, y cito ahora textualmente, paz a través de la fuerza y poner a América primero. También significa, dice, poner a las Américas primero, buscando una era dorada de intereses nacionales compartidos, donde los países sean seguros, prósperos y soberanos. ¿Qué le parece? Aquí hubo una conferencia de seguridad nacional ahora, Doctrina Monroe y o sea, destino pero manifiesto de defensa. claro, pero eso va a hacer que empiece a promover lo que Jorge decía, no, a los aliados de ellos y no les importa, como el caso de Panamá, si la democracia tiembla. Lo importante es que sea mi aliado, pero ya hay países que están montados en eso y hay, además de la base de los esfuerzos que se están haciendo en Panamá, quiero que sepan que en toda la región también están instalando, logrando acuerdos, están instalando bases, etcétera. Por ejemplo, aquí ya recordamos que aquí vino el propio Marco Rubio en febrero de 2025, vino Pete Hegseth en abril, del 7 al 10 de abril, estuvo Alben Hossett del 19 al 20 de febrero, estuvo Christy Noem el 26 de junio, estuvo Kevin Marino, que ya llegó como representante con pico y voluntarioso de la política de Trump, que llegó aquí desde el 5 de mayo. Ellos han ocupado la base aérea del teniente Octavio Rodríguez del Senam en Panamá Pacífico, imagínense, en una de las zonas especiales económicas nuestras. También están instalados en la base naval Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Están en la base naval Capitán de Fragata de Noel A. Rodríguez. Ahí están en la base aeronaval de Cristóbal Colón, allá están construyendo. Tengo entendido que también están construyendo hasta en Pedací. Ellos se van a ir más allá de lo que los acuerdos estos incluso le permiten, o al menos que desconozcamos cláusulas. Ellos, por ejemplo, a ver qué hacen en Tonosí, pero están allá. Nosotros lo estamos empezando a monitorear con los amigos en todo el país. Hay que decirle a los amigos que vean por dónde andan y que le digan a sus amigos y para ver, porque ellos en realidad para proteger a Panamá no solamente necesitan Panamá y también necesitan Centroamérica y necesitan la región. Eso de la mano, entonces ahí hago clic con lo que dijo Jorge Hernández, esas van a ser acciones concretas. O sea, eso no es un tema teórico, de que es un tema de que van a pasar soldados, sistemas de seguridad. Mira cómo está ayudando a Panamá a organizar su sistema de seguridad y de protección tecnológica, ¿no? Ciberseguridad, imagínate, el gato cuidando la carne. O sea, ellos están controlando de nuestro sistema de comunicaciones, lo cual es terrible, pero terrible, ¿no? Porque el canal de Panamá, como ya sabemos, hoy es más importante que ayer para la economía norteamericana. Entonces, nos lleva hacia su guerra y si eso implica que tengo que apoyar una dictadura, pues lo apoyo. Y si implica que tengo que apoyar las otras dictaduras para instalar mis bases, mis radares, los acuerdos, lo voy a hacer con niveles de presión. Incluso todo el mundo sabe que Estados Unidos le quiere pedir en su negociación con China y con Putin. A ver, este es el marco que contiene eso. Ya Trump sabe que Estados Unidos no puede volver a ser el hegemón global. O sea, que puede controlar o manejar
digamos, sabotear al resto del mundo él solo y él decide. Él sabe que tiene que llegar a acuerdos con Rusia y con China. Para eso presiona en los frentes, desgasta a Rusia en el frente ucraniano, lo desgasta, además hace que sea Europa la que invierte allá. Es más, y dicho sea de paso, hace negocios, ¿no? Dicho sea de paso, hace negocios. No hay que olvidar que las empresas norteamericanas son las de las grandes vendedoras de armas, eso lo saben. Por aquí tengo los nombres, me gustaría por ahí leerlo, pero eso lo hace el espacio un poco aburrido con detalles, pero aquí tenemos la lista de las empresas norteamericanas, quiénes le compran, quiénes le venden, etcétera. Entonces, él está tratando que Europa se involucre para rescatar a Rusia, ¿no? Y ha creado el ANCUS, porque obvio, cuando decimos que nos vamos a hacer una guerra, y disculpen, perdón al público, vaya, alguien dice, pero esta persona que dice lo que se le ocurre, eso es una cosa muy seria. Entonces nosotros nos hemos obligado, y espero que lo podamos hacer en otro programa, a hablar un poco sobre cómo se ha incrementado el armamentismo y las alianzas militares. Si no, no entendemos nada y es un antiimperialista añejo, eh, que simplemente dice lo que se le ocurre contra los Estados Unidos. No estamos en ese plan, nosotros somos investigadores, todos los que estamos aquí. Y a veces pienso que decimos las cosas, pero tenemos que irnos un poco al lado y decirle a las personas por esto y esto. Porque de nosotros conversamos fluidamente, pero tal vez todo el que nos escuche no maneje los detalles. Y sería bueno proporcionarlo para, a su vez, cuando ellos forman parte de conversaciones, puedan decir, bueno, la evidencia es esta y esta. Pero bueno, volviendo al punto, Creo, Méndez, si me disculpas, que sería bueno que organizara el IDEN, un seminario eh, de una semana sobre estos temas. oye, buena idea, buena idea. Vamos a esperar que Rebeca regrese de su viaje para que nos ayude. Te tomamos la palabra, ¿verdad, Rebeca? Eso es interesante, ¿no? Sobre todo que el director del IDEN es un héroe de 9 de enero, ¿no? Me imagino que Así es. ese tema no le va a ser ajeno. Bueno, volviendo al punto, entonces lo que tenemos ahora es toda la región comprometida, pero para eso Estados Unidos le va a mover el piso a todos sus adversarios en la región. Aquí la presidenta de Honduras, a Daniel Ortega, a la presidenta de México. México va a ser lo más difícil de romper. Pero volviendo atrás, el acuerdo con China y Rusia pasa con que Estados Unidos recupere su patio trasero, lo cual le hace muy difícil en Sudamérica, pero que sí sabe que de Panamá hasta Canadá, hasta Groenlandia, ese es su nuevo espacio geopolítico. ¿Y por dónde comenzó? Por el extremo sur y fácil de tomar, que es el canal de Panamá, ¿no? Pero ahora le está saliendo la bruja hasta en el canal de Panamá, porque en el canal de Panamá ahora ya no está. A ver, Panamá, a diferencia de lo que dice Mulino, con todo y que Panamá sea el dueño del Estado, o sea, nosotros sea nuestro propio Estado, vaya, gente como Mulino tan sumisos se encuentran con que los chinos se le están parando a nivel global y dice, pero eso no va a ser así. No es que tú te vas a meter ahí, me vas a sacar a mí, me vas mis intereses. No, yo voy también a fiscalizar eso. Tú, no, tú, BlackRock, no sé qué, no es que tú vas, olvídate de eso. Y han empezado las presiones chinas muy fuertes para impedir que Molino nos entregue así como nos entregue. Y no, los chinos no lo hacen por nosotros, lo hacen por ellos, por supuesto, porque el canal de Panamá es uno de los 6 pasos internacionales. Acuérdense que está el de Málaga, está el estrecho de Hormuz, está el canal de Suez, está el Bósforo, o sea, ahí en Turquía está la columna de Hércules, ahí en la salida del Mediterráneo hacia el Atlántico, está el canal de Panamá. Son los 6 sitios más importantes de comercio marítimo internacional. Y para el caso de Panamá, la economía de los Estados Unidos depende de controlar Panamá. En el escenario de una guerra, Estados Unidos no se puede permitir compartir con nadie el control directo del canal de Panamá. Por eso que dice Trump, de dominar directamente el canal de Panamá y quitar todo el que haya que quitar, eso no tiene nada de mentira. Eso es perfectamente consecuente con el hecho de que el 40%, lo que han dicho ellos, pero yo tengo otra cifra por allá, está más interesante, del grado de dependencia de la economía norteamericana sobre el canal de Panamá, tanto así que te puedo decir lo siguiente, que si ese canal fuera destruido, los Estados Unidos se hunde, literalmente se hunde, ¿no? Así que ellos van a venir en el escenario de la guerra que están planteando en vaso. Incluye la instalación de base,
Por eso esos 3 años que nos esperan para ver el contrato, que me parece algo iluso, o sea, ellos ya se están afincando, vaya, si no estaban y llegaron y no hubo resistencia, dentro de 3 años que hayan montado toda su estructura, triangulado, utilizamos un tiempo, un concepto del pasado, porque cuando ellos establecen un sistema de base, esas bases están comunicadas entre sí y hacen como si fuera la telaraña de una araña, solo que tal vez la van a llevar hasta Centroamérica si es posible, ¿no? Eh, ellos, esa instalación, eso va a ser a nivel nacional, bueno, aquí, de China hasta Groenlandia, porque ellos están compitiendo también por el uso de los polos, todo eso, mire, ellos discuten cosas que nosotros ni siquiera sabemos que existen a nivel geopolítico. Entonces ya están discutiendo sobre Panamá, más que Panamá, los chinos y los Estados Unidos. Los Estados Unidos vino y empujó a China y China viene y ya, espera, ¿cómo? Y ya está empujando. Y hay que seguir la pista un poco porque es un escenario complejo entre grandes empresas del mundo, ¿no? La BlackRock y todo lo demás. Se ha formado un tremendo problema. Todavía no tengo del todo claridad, pero se ve en el discurso del presidente del jueves, ¿no? En el discurso del presidente del jueves y en algún discurso se ha visto que él ya como que, vaya, no te estoy diciendo que no quiere jugar en favor de los Estados Unidos, pero es que no puede. O sea, así como Estados Unidos lo presiona, ¿no? Y lo hace dócil, lo toma en sus manos y lo aprieta y lo acaricia como una niña malvada, una muñeca, ¿no? Así también China y viene y le pega a la mano que tiene la muñeca y le dice, toma, y entonces el tipo, la muñeca reciente adelante y la muñeca es Mulino con, lamentablemente arrastrando el Estado panameño. Entonces, ese escenario que tú decías de violencia y de dictadura es necesaria para los Estados Unidos para poder ejercer un dominio directo. Es decir, yo no puedo pedirle a un país que haga algo que me favorece y que tiene tanta oposición legal sometiéndome al funcionamiento de la estructura judicial, de fiscalía, etcétera. Lo tengo que hacer a través de un canal de comunicación directo, ¿no? Que busque en tal caso un gobierno vasallo en momentos de guerra. Todo el mundo sabe que en momentos de guerra el orden jurídico salta, ¿no? E incluso el orden jurídico internacional está saltando, saltando. Y la prueba, yo creo que la prueba de eso es lo que está pasando allá en Gaza, que eso es algo para llorar, es algo que es una vergüenza para toda la humanidad. Y sin embargo, un Estado como el nuestro no dice nada, no dice nada. Entonces ahí está el escenario internacional frente al cual se construyen las dictaduras, se moverán gobiernos, se harán golpes de Estado, se instalarán bases, ¿no? Ahí van a haber resistencias significativas, ¿no? Dependiendo del poder del Estado, como México, ¿no? Creo que México va a ser la resistencia más fuerte. En todos los otros países van a haber resistencia, por supuesto, también no va a dar oportunidad de articular la resistencia, se lo digo desde ya. Mancos no somos, ¿no? Yo creo que hay que hablar alto y claro y explicarle a la población lo que está pasando. Nos están llevando una guerra con... Bueno, esta semana hubo cuestionamientos con respecto a eso, con respecto al canciller, ¿no? Ha tenido que dar esta semana explicaciones y eso sin hablar de lo de Boca del Toro y todo lo demás. El tipo está perdiendo para hacer su dictadura, está haciendo temblar el país por dentro, como el caso de Boca del Toro que todavía continúa, como el caso de Darien, como está pasando en Cunayala. Mira, el tipo dijo prematuramente que esa conexión eléctrica para la cual no tiene ni presupuesto el otro año va a caminar por Cunayala, se viene de Colombia y bueno, y entra por la área de la comarca, aunque estoy viendo el mapa, colinda con la comarca, la bordea, ese sistema de interconexión eléctrica, el presidente dice, bueno, todavía tenemos que hablar con ellos, claro, es un requisito del BID y un poco de instituciones que dice que tú, pero va, nuevamente digo, pero va. Entonces, lugares que son tan sensibles como esos, lugares que tú, el tipo es tarado porque, disculpe, estoy hablando del presidente de la República, no, no quiero que piensen que uno tiene que tener cierto nivel de respeto. Así que, pero mira, esa es una población dispersa, la mayoría vive en las islas. Tú le haces una red de conexión eléctrica a lo largo de un terreno largo donde por donde no vive nadie y en cualquier punto te lo cortan y te lo sabotean. O sea, que él trate de hacer eso sin consenso del lugar, pero es que deberá, ¿no? No sé si es que está pensando desplegar a un soldado norteamericano acá, metro de la línea, ¿no? No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, pobrecito. Bueno, y pobrecito de nosotros, porque nos lleva a más confrontación social. Entonces continúa la construcción de la dictadura, hay que seguir los pasos todos los días, a esta dictadura hay que seguir los pasos todos los días, caracterizarla, ¿no?
y llevar nuestra lucha al plano de sensatez, de cuido también, pero sin dar un paso atrás. Así que ahí está el contexto de cómo está gestando los estados, o sea, cuáles son los intereses que están detrás y lo que vale la pena es ver, me comprometo a hacerlo es a nivel de todos los países de la región, definir dónde están posicionándose, ¿no? Dónde se está, para que se vea con claridad, yo creo que tenemos que hacer, como dice Jorge, una amplia, pero de verdad amplia divulgación de este fenómeno, porque nos llevan a una guerra. Creo que por ya me han invitado por ahí a un foro algo de historia, ¿no? Porque voy a hacer una comparación de los escenarios, qué escenarios hicieron, estaban en la pre-Primera Guerra Mundial, en la pre-Segunda Guerra Mundial, y en qué se parecen a estos escenarios. Y voy a hacer lo mismo con respecto a Panamá, porque Panamá también, los Estados Unidos tuvo acciones antecedentes cuando venía, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ya ellos habían acomodado, ya estaban negociando bases, ¿se acuerdan? Así que no podemos Sí, creer que la guerra comenzó, Panamá se metió en la guerra cuando bombardearon Pearl Harbor en diciembre de 1941. Ya Panamá estaba condicionado como lo estaban condicionando a él para entrar a la guerra, ¿no? Y miren, las potencias y las entelequias saben esas cosas. Y pongo dos ejemplos. Hay una broma, hay una película de Jim West, que saben que él es un espía de la década del siglo XIX. Le dicen los ingleses a Jim West que no tenemos todavía planeada ninguna guerra hasta 1914. Es una película, ¿no? Pero para el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de Lenin, dice, oh, qué bien haría a la revolución rusa una guerra en Europa. Y la hubo y la aprovechó. O sea, hay gente que la ve venir porque cuando lo que se mueven son estados, los analistas lo pueden percibir. O sea, eso no es que tú estás hoy como una persona que hoy está bien y mañana le entra un dolor en el riñón y el día siguiente está grave o muerto. Los procesos históricos, puede ser que hayan detonantes que creen cosas de la noche a la mañana, que sea un terremoto, una cosa así. Pero en términos generales, tú vas viendo poco a poco cómo se van alineando las estrellas oscuras. Para la redundancia. Entonces, yo creo que es un poco lo que estamos viviendo, Rebeca. Sí, ¿No se escucha? Ahí ustedes está. han expuesto de alguna manera, compañero, en la semana, lo que acontece en la semana. Parece que los cambios políticos cada vez son más vertiginosos de un tiempo para acá. Y tenemos que estar a la altura de hacer los análisis pertinentes, entendiendo la complejidad de cada tiempo, los actores de cada tiempo. Y en ese sentido, quizás no nos pasa solo a nosotros, en Panamá, conversando con colegas sociólogos y sociólogas latinoamericanos, me dicen, me expresan su preocupación por lo difícil que les resulta ubicar ideológicamente al presidente nuestro. Yo les digo, bueno, no es un problema solo de ustedes, también de nosotros en Panamá. No lo ubicamos ¿No? ideológicamente por esto que hablaba hace un momento, no sé si era Jorge o tú, que hace unos días, creo que esta semana que pasó una reunión de la derecha internacional, la verdad que no tenemos claro si desde los sectores que están o gravitan en el entorno del actual presidente, alguien asistió a esa reunión. Mira, te eh, aseguro que a Molino no le interesa qué piensan de él desde el punto de vista ideológico. Él ejerce la extrema de la derecha. Y con tendencia fascista, mira lo que está haciendo con el ejército. Digo, no, con no, ya sabemos su accionar está claramente es bien identificado, concreto. Toño, con esta ideología. La pregunta es, ¿qué tan enmarcado está el gobierno actual de Molino con estos movimientos internacionales? Es la duda que tienen algunos colegas pues que me la hacen llegar, ¿no? Entonces, la verdad que yo les respondo, no tenemos claridad con los niveles de compromiso, digamos, político con estos movimientos ideológicos de derecha internacional que cada vez se agrupan más, ¿no? ¿Y eso qué nos representaría, Toño? Porque una cosa es actuar así por tu cuenta a la libre, que ojalá fuese así, y otra cosa es que realmente esté articulado, no solamente a estos sectores, sino incluso a un programa del trumpismo, que a mí sí me parece.
que los segundos están más o menos configurados con este gobierno. No sé si ustedes opinan lo mismo. Yo creo que el referente que tenemos que tener, Molino, disculpa Jorge, porque pienso que lo vas a hacer Dale. mejor que yo. Mira, el referente de Molino no lo tenemos que ver como ideológico. Yo creo que está bien claro por toda la trayectoria de su vida que él es un tipo de derecha bien concreto, está desintegrando el Estado. Es hasta neoliberal. Pero de todas maneras, él no responde ahora a su cabeza. Ya alguien le tapó los sesos y le puso el chip gringo de Trump obligatorio por la fuerza y entonces ahora no importa que él piense, él lo dejarán haciendo su política en cuanto que consiga con los Estados Unidos. O sea, él es un tipo de No, derecha. pero Toño, no hablamos solo de la figura directamente de Molino. Ojo, por ejemplo, el jefe de la cartera de la diplomacia panameña, ¿a qué responde? Bueno, yo creo que ese es el proceso. A ver, primero él viene de un proceso de desintegración de los macropartidos, ¿no? Es un tipo que dentro de su partido tampoco ha sido ni un demócrata, ni un socialista, ni nada de eso. O sea, dentro de lo que era el PRD, que era un partido que, como bien dijo César Quintero alguna vez, ahí está desde la derecha goda hasta la izquierda revolucionaria, pues evidentemente tú lo puedes ubicar en el espectro perfectamente. Y en ese espectro tú ves que él recoge a gente del PRD que no son la izquierda del PRD, ni siquiera son el centro del PRD. Entonces él tomó del hundimiento de ese buque los marinos que quería, porque sí le ayudan en el pacto de clase. Pero ¿qué tienen en común ellos? Que pertenecen a la clase. Yo creo que con eso más o menos. Yo creo que es importante eh, aportar lo siguiente, que hubo un programa reciente de Pablo Iglesias en donde me sorprendió. Hace un mes, el, digamos que ya la huelga estaba en sus momentos finales, creo que ya había acabado. Y en función al tema de la ley 462, el tema del canal había quedado tal vez relegado a un segundo plano en el discurso, no en su importancia. Y este programa eh, recoge nuevamente el tema del canal y lo proyecta. Me llamó mucho la atención porque eso significa que ese es un tema que hay que tener muy presente, que no podemos bajo ningún concepto olvidar. Y en el programa, el sociólogo Mario Terusci, a diferencia de Ina Finogenova y algunos más, él sí era un poco más prudente a la hora de evaluar los éxitos en la política norteamericana en cuanto al tema Panamá. Él decía, ha habido una imposición no sin sus resistencias. La calle en ese momento estaba más movida o agitada que ahora. Hablamos hace unas 2 semanas, tal vez, 2 semanas y media, y decía que Trump no ha conseguido todos sus objetivos todavía. Es decir, Trump quiere el control directo del canal. No es un tema nada más de presencia militar. O sea, quiero que Exacto, sepan que él la tiene inclusive en países con gobierno de izquierda. En exacto, Guantánamo hay una base norteamericana hace más de 100 años. En Colombia hay bases norteamericanas con Petro en el poder e inclusive en Honduras. De tal manera que eso no es lo que le representa eh, una gran ganancia en el caso de Panamá. Lo que ellos quieren es el control total de los exacto. destinos del país y el control total, absoluto de la vía acuática. Es decir, desde quien maneja los barcos que guían a los transatlánticos hasta quien toca el botón que abre las esclusas. O sea, Exacto. Yo revertir suscribo todo el esa tesis. proceso, Sí. Yo suscribo exacto, esa tesis y revertir, creo que hay que decirlo. Y creo que A hay que inicio decirlo del a la gente. siglo pasado, sí, tal cual. exacto, revertir el proceso de panameñización del canal, desde Imagínense. lo más grande hasta lo más pequeño, es decir, volver a la antigua zona del canal sin muchas contemporaneidades ni modernidades. ¿Ah? O sea, Sí, este eso, señor eso, eso parece un análisis exagerado, pero no lo es, ¿eh? no, es la reconquista de los espacios históricos. Si las conquistas no se pelean, se caen. Aquí hemos Correcto. hablado de que hay una pugna por la hegemonía en el mundo y actualmente en Estados Unidos domina una tendencia
trompista que plantea retomar la política del Big Stick y del presidente McKinley en el siglo XXI. Utilizar la diplomacia de las cañoneras y de los portaaviones norteamericanos y de los bloqueos y asedios económicos para arrodillar a los gobiernos que se oponen mediana o totalmente o mínimamente a sus intereses e imponer su agenda en los lugares clave y Su vieja estratégicos a doctrina, nivel así es. mundial, y Panamá es uno de ellos. Bien, Jorge, regálame 5 segundos, Sí, sí, para sí. lo que pasa es que para nuestro adelante. público es difícil entender esa cosa porque hemos vivido un país de paz. Nosotros pensamos que esas cosas tienen límite. Porque nosotros los panameños no vivimos en Gaza, no vivimos en Siria, Claro, no conocemos lo que ha sido la historia mundial y en la historia eso pasa. O sea, hemos vivido en un tiempo de paz, no exento de problemas, pero problemas bien secundarios en relación a lo que es una guerra, una persecución étnica y toda esa cosa que el panameño no conoce. Y yo creo que sí es importante decir estos hechos han pasado siempre e incluso en el mundo que tenemos siguen pasando. Así es. Y tú, correcto. panameño, prepárate porque eso está a la puerta de la esquina por lo que está pasando. Mira, Eso está inclusive frente a la pregunta de Rebeca sobre la caracterización ideológica del poder político ahora mismo, es neofascista. Y me atrevo a agregar algo que le da un signo eh, universal de fascismo neonazi, si se quiere decir. Es el odio a los pueblos originarios. ya empezó ese Lo discurso, cual, por cierto. ¿cómo no? Lo cual este señor, ahora Bueno, como ya lo presidente, había dibujado en el gobierno de Martinelli, cosa que nosotros, bueno, pero Ahora tiene un quien discurso actualmente montado ejerce, para que la quien es gente no sea presidente de la solidario con esa gente. República, en ese claro, momento fue el responsable de la represión. así Entonces es. ya tú puedes hilar que hay una continuidad sistemática en esa política de represión contra los pueblos originarios, y eso es algo tal vez a tomar en cuenta frente a cualquier querella en el Tribunal Penal Internacional. Uno de los requisitos inherentes a los crímenes de lesa humanidad es la sistematicidad. Bien, aquí se suspendieron por 10 días las garantías constitucionales. Se aplicó un asedio estratégico regional contra la provincia de Bocas del Toro. Se diseñó una campaña de bots y de redes sociales y de medios de comunicación para aislar el fenómeno, estigmatizarlo. Probablemente hubo operaciones de contrainteligencia para tratar de justificar la acción militar, y esto ha ido acompañado de un discurso de etiquetamiento y estigmatización étnica contra los pueblos indígenas. Es decir, en mi opinión, configura los elementos clásicos de crímenes de lesa humanidad que si no se contienen, que si no se resisten, que si no se confrontan, puede avanzar en algún momento un genocidio. Ahora, ¿Sí? pero ¿qué Bueno, mira todos los pasa? elementos, Rebeca, disculpa, mira todos los Ah, elementos. Antisindicalismo, antigremialismo, persecución étnica, persecución de género, porque es el de tema del Ministerio de género, la ojo, Mujer. Me explico, o sea, No, el por tipo supuesto, está empujando es un una neofascismo, locomotora. es un neofascismo criollo cívico militar judicial con todos y esos machista, elementos, así lo es. queremos Pero poner, y machista porque la supresión del instituto, del Ministerio de la Mujer, en este contexto, o sea, no solamente hay que ver el texto, sino el el contexto, en contexto, este contexto de gobiernos de Milei, de gobiernos de Trump, que tratan de revertir los avances en materia de o de democracia de Bukele, que género, también reduce a las mujeres, eso no se dice. reconocimiento de las minorías nacionales, reconocimiento de las diversidades, y se produce esta medida. Responde a ese contexto y es claramente ideológica. Y eso Así es. viene a configurar la caracterización criolla de este gobierno como un gobierno de ultraderecha, neofascista, cívico-militar y judicial. Me Ahora, pero ¿qué atrevería pasa? honestamente a decirlo. Pero ¿qué pasa con estos gobiernos? Bueno, hablando de la región centroamericana, caso Bukele y caso de Panamá, que muy similares con toda esta característica que tú acabas de describir, este tipo de neofascismo, choca con este otro neofascismo que representa a Trump, que es un neofascismo
neocolonial, por decirlo de alguna manera, en donde subsumen cualquier posibilidad de estas otras formas, ¿no? Que son subalternas. Bueno, por eso hace alianza con los grupos más reaccionarios en cada formación estatal, en cada país, para poder implementar sus políticas a partir de las élites dominantes que aprovechan ese contexto y el apoyo de Estados Unidos y el discurso que de una u otra manera también cala en algunos sectores confundidos y derechistas, hay que reconocerlo, de la población y dentro del propio campo de los explotados. Siempre hay gente que hace acopio del trabajo sistemático que desarrollan los medios de comunicación y los instrumentos ideológicos del Estado, que han tratado de convertir a determinados gobiernos de la región y la tendencia de los movimientos sociales en el enemigo a batir, así como en su momento, durante el gobierno de George Bush hijo, fue el movimiento islamista radical, así como en su momento, en la década de los 80, segunda etapa, George Bush utilizó el argumento de la guerra contra las drogas para invadir a Panamá, A cuando en el Panamá. propio caso Irán Gates eh, quedó efectivamente demostrado que ellos mismos participaban del juego también de la droga y canalizaban los recursos para financiar agendas secretas de la Y luego inteligencia montan la eh, narrativa que les parece. americana y en la década del 70 y en la década del 60 la supuesta influencia o penetración soviética. Así que lo que estamos viendo es efectivamente eso, ¿no, Rebeca? ¿No? Que hay una derechización, ultraderechización de las élites para poder responder a las movilizaciones sociales contra las políticas no liberales y al mismo tiempo para contrarrestar los movimientos que hacen esas fuerzas para evitar que se sigan reduciendo los márgenes de autonomía, soberanía e independencia nacional. Es una pugna por la hegemonía que hay a nivel mundial, pero que también se refleja dentro de nuestros países entre fuerzas progresistas, fuerzas sociales, fuerzas populares en oposición a fuerzas financieras de la oligarquía y desde núcleos del imperialismo que pretenden imponer en este momento, esa es la onda dominante, así como en su momento, después de la Guerra Fría, la onda dominante eran democracias burguesas liberales con garantías restringidas a nivel constitucional. Bueno, ahora la onda es dictaduras cívico-militares y judiciales. Ahora, pero Jorge, ¿cómo un Exacto. gobierno con la debilidad como el que tenemos, que yo creo que anda por el 10% de aceptación, con Pero distintos sectores? eso ellos no lo consideran debilidad porque la filosofía aquí es más vale ser temido que amado. No, no, porque están aplicando La la dictadura dura, es ¿no? consciente de que nadie los quiere. Ninguna dictadura que sabe que es dictadura sabe que tiene la popularidad. Ellos gobiernan con el temor. Pero escúchame, además están entrando ahora en conflicto con sectores que podrían de alguna manera considerarse aliados, como el sector agrícola, por ejemplo, van a entrar en una pugna con esos sectores con el tema de la reducción del Estado que se han planteado, porque además de fascista y toda esa descripción que tú dijiste, Jorge, ¿realmente hay algún sector importante en el gobierno actual que está muy montado en eso de la reducción del Estado y Es que una tendencia. ese liberalismo, ¿cómo? Es una tendencia Es una tendencia. de la Exacto. narrativa continental, ¿no? Por supuesto, que van a ver cómo la adaptan a la política criolla también. Bueno, Pero Elisa, escucha, Y por dónde pega los libertarios, ajá, para tratar de ajustarse a ese discurso a nivel internacional, ¿no? Porque a veces los responsables de esa agenda a nivel ministerial quedan negociando sus propias cosas y su propio chanchullo. Y eso pervierte un poco la implementación radical de esa agenda en donde, o en países en donde hay inclusive discurso ideológico más radicalizado, más polarizado, donde hay segmentos importantes de la población en una situación de clara confrontación y polarización. Acá no olvidemos también que gobierna una burguesía comercial, no hay que subestimar sí, definitivamente sí, por ahí va, sí.
es nada, pero no podemos olvidar precisamente el aspecto de clase al que señalaba hace unos minutos Méndez. Hay quien dice que Mulino no trabaja para él mismo, sino para la Claro. clase. Yo no dudo eso, bien, pero tampoco descarto que aprovechando algún tema, nunca faltarán sectores alrededor suyo o algunos elementos de la burguesía que dirán: tú eres el campeón de la ultraderecha en este país, tú eres el hombre que ha aterrorizado los movimientos sociales, tú tienes que seguir el poder. Sí, le Y están habría que dando ver si el espaldarazo por ahí. con este tema de la constituyente busca alguna maniobra que le permita No, pero tratar parece de que mantener. esa está congelada. Parece que Zulay congeló un poco ese asunto. Pero Bueno, miren, hoy salieron unas declaraciones en TVN donde un personaje pues, de este país habla de que para julio del 27 espera que ya haya una nueva constitución. Eso es una cuestión que hay que valorar. no conozco Hay ese que recordar lo dato. siguiente, Rebeca, hay que recordar lo siguiente, que en este país todavía hay una agenda que hay que imponer. O sea, aquí la Universidad de Panamá sigue siendo pública. El IDAN, el Instituto de Acueducto y Claro, Alcantarillado claro, Nacional, desde hace más de 20 años está pendiente de ser privatizado así es. o de ser sometido a un proceso de venta parte de sus activos como parte de la política neoliberal. Entonces hay una agenda, hay un ajuste que se está haciendo, pero que todavía falta. No, pero Y en espérate, función una de cosa es eso, lo que el sector comercial de nuestro país tenga agendado, planeado, planificado, realmente programado para incluso llevarlo a esos niveles de la Constitución. Y otra cosa es que otros sectores, burgueses también, puedan entrar en contradicción con ese proyecto, ¿eh? bueno, yo pienso Bueno, que pero acuérdate aquí, que el fascismo dale, le Tony, mete miedo también a un sector del empresariado. El fascismo es que el sector que lo lleva adelante cuadra. Eso lo primero que hizo Hitler fue cuadrar a los empresarios que no estaban con él. Eso es así. inclusive llegó a suprimir a las SA y favorecer a las SS, que era un organismo menos crítico dentro del partido nazi, con tal de garantizar el apoyo del ejército prusiano y de la alta burguesía. Mira, aquí el peligro y la estabilidad del gobierno de Mulino, ya usted está claro que Mulino siguió persiguiendo, vamos a decirlo así de broma, digo esta palabra, hasta la madriguera a los dirigentes sociales. Hay una campaña sistemática en YouTube por la mina, pero él tiene un problema que no va a poder resolver ahora el modelo que está implementando. Y es que aquí en Panamá hay una altísima clase media. Y la clase media es el gran combatiente ideológico cuando un régimen se empieza a convertir en lo que este se está convirtiendo. Por dos razones. Porque se les dificulta cumplir sus aspiraciones, sus intereses, sus necesidades. Hasta las necesidades llega. Y nada más tienen que revisar la cartera de gente que ha perdido su casa. Y yo tengo los indicadores, ¿no? Entonces yo creo que a él le va a temblar el edificio cuando su modelo proletarice, como lo está haciendo, ya un poco de antes incluso, la clase media. Que yo creo que en ese momento de la historia se pliega con el movimiento popular, o sea, con la masa, que evidentemente no mejora su modo de vida, son informales, bueno, todos esos indicadores materiales que solemos ver. Entonces yo creo que, a ver, entonces, este fascismo, su ordenamiento político pasa por, uno, llegar a un acuerdo de cumplimiento con la élite que le exigen explotar a diversos aspectos del territorio nacional. Eso incluye lo que dijo Jorge, terminar la empresa, privatizar las empresas que no fueron privatizadas, quedarse con la otra mitad de las empresas que es pública todavía y con el 2% de los trabajadores. Es decir, pasar todo aquello que sea capital colectivo a capital privado. Entonces ahí vienen ellos y darle los macro proyectos que yo creo que uno es la construcción del Atlántico, ¿no? Yo creo que ellos también están tratando de reorganizar el Atlántico, por lo menos hasta donde está la minera. Ahí hay un orden. Ahí ayer estamos analizando con los muchachos de la universidad el Atlántico panameño, desde el Changuinola como una ciudad fronteriza hasta la explotación de bananera, la dispersión demográfica y étnica de Canquintú, Sapín, el vacuo espacio del norte veragüense, y así nos venimos, pasamos por la mina, por la cuenca que se toca en un espacio
¿no? Y el proyecto de ahí atravesamos el canal y la conurbación de Colón con Panamá Norte poco a poco y entramos a el área de comarca hasta la frontera. Todo lo que quiero decir es que este gobierno tiene bastantes proyectos pendientes. Esos proyectos yo no dudo que van a generar mucho dinero, pero agravándose el tema este de para quién es. O sea, porque la fórmula de ellos en un aspecto, es una cuestión estrictamente neoliberal, se sigue ampliando la brecha entre los dos Panamá. Esos proyectos están allí y se van a hacer con la fuerza. En ese sentido, van a, uno, terminar de hacer los acuerdos hacia afuera. Meterle miedo a la burguesía que represente intereses del pasado. Ese es a lo que acabamos de hablar. ¿Me explico? Reducir la capa media, incluso continúan generando inmigración ya más selectiva y sacar todo lo otro que era la masa esa que vinieron y que no están cumpliendo ya ningún papel hasta cierto punto que tengan que volver a traerla para mantener bajo el costo de la mano de obra. Entonces ahí tienen una confrontación con la clase media que no se va a dejar perder y que ahí nosotros tenemos que saber ver eso. Y entonces es el miedo a los ricos, a la clase media también, de movilizar los actores sociales y entonces los pobres, como siempre, se tienen que dedicar a ver cómo resuelven su vida cotidiana. Es el perfil de una dictadura como esta. Todo menos, y eso no lo va a hacer ni haciendo funcionar las instituciones, o sea, las instituciones que están para beneficiar a la gente, pues como la de salud, la educación, todos esos sectores les quitan, como le está quitando y lo podemos demostrar, ¿no? Ese es el sentido de la conformación de una dictadura civil que sin embargo tiene que convivir con el monstruo que acaba de, ya que el Java de la Guerra de la Galaxia, ahora recuerdo que una vez Java en la Guerra de los Galaxias había secuestrado a la princesa Leia y entonces la pobre princesita estaba ahí a los pies, entre la pierna en el regazo del monstruo que era Java, que en este caso el imperialismo, ¿no? Y ella estaba ahí sin poder, así que toda esa expectativa, todo ese acumulado que responde a un plan viejo se lo van a tener que ceder a los Estados Unidos que llegan aquí, le va a quitar todo eso, le va a quitar de las manos todo lo que están haciendo que signifique acumular, ¿no? Entonces eso le va a generar un nivel de confrontación con el imperio, que esa es la política que tiene, porque habría que ver cuál es la política de él como dictador y su acuerdo con la clase, y otra cosa que sus aliados le dicen, oye, qué bien, gracias por traerme el plato este, y yo me lo voy a comer. Entonces esas son las contradicciones ya interburguesas. Entonces, frente a eso, nosotros, viendo cómo recuperamos el producto del trabajo social, de nuestro trabajo social, que somos los que lo mantenemos a todos hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí está. Es el escenario de la dictadura y sus contradicciones, que las sintetizo en dos. Con lo que vengan los norteamericanos, no los empresarios, y con la clase media, con los cuales tenemos una disputa por ganarnos su corazoncito y su mente. Así que Yo ahí creo está. que yo coincido contigo, Méndez, Rebeca, en que este talante, esta forma de hacer política del gobierno definitivamente va a acumular de aquí a las elecciones mucho descontento social. Atacando al Suntrack no se puede neutralizar la historia. Eh, Todavía en este país no había una masacre contra el movimiento popular como la hubo en Chile en 1973, ni un golpe de Estado militar como el del 11 de octubre de 1968. Todavía quedan importantes espacios de democracia restringida que pueden efectivamente ser utilizados por las fuerzas de izquierda, por los grupos progresistas, y en potencia y en perspectiva ese análisis en función del cual hay una población o hay un pueblo que no va a permitir que le impongan una tiranía de este tipo, en rasgos muy generales. Es cierto, el problema es que al momento de hacer un análisis del pasado, que es lo único que nos permite ver cómo puede ser el futuro, es decir, la importancia del estudio pues, de la historia, Claro, la vemos que historia hay es actores fundamental.
claro, vemos que hay actores con capacidad política. O sea, ahí se desarrolla el arte de la ciencia política, la capacidad de ejercer liderazgo, la capacidad de hacer consensos, la Aprovechar capacidad la de, posibilidad de la política del arte de lo posible. claro, la capacidad, por ejemplo, de anteponer intereses generales en oposición a los intereses del imperio norteamericano, la necesidad de defender la soberanía, a los intereses de estricta acumulación política propia. Es decir, es importante el balance general para también saber cuáles son las tareas que nos corresponden a las fuerzas progresistas en el campo de la acción social eh, y política. Yo creo que es importante reconocer que hay diferencias ideológicas en el campo a veces de las filas externas a la izquierda. Esas diferencias ideológicas le han permitido, en la lógica de todos los procesos de cambio revolucionario a nivel internacional, poder avanzar a las fuerzas de la transformación. Si no hubiera existido una primera guerra mundial y diferencias en el campo de las élites entre socialdemócratas y monárquicos, no hubiera podido estallar el golpe revolucionario de octubre de 1917. Allende no hubiera podido llegar al poder si no explota la contradicción dentro del campo de las élites y suma la democracia cristiana. Otra cosa es lo que pasó después. Es decir, no creo que Allende haya cometido un error en ganar las elecciones. Creo que el error pudo estar en no anticipar lo que podía suceder y utilizar los mecanismos de la Constitución, el apoyo de sectores leales dentro de las Fuerzas Armadas para contrarrestar precisamente a los sectores y a los núcleos golpistas que ya habían quedado en evidencia eh, en el proceso de los 3 años del gobierno de la Unidad eh, Popular. Entonces, aquí es importante también que tengamos la capacidad de poder generar las alianzas en función a los distintos ejes temáticos, el eje de la soberanía nacional, el eje de la defensa ambiental, el eje de los derechos humanos, el eje de la defensa de las libertades democráticas, el eje de las reivindicaciones sociales y en base a esos ejes programáticos definir en consecuencia las alianzas políticas y sociales que correspondan para contrarrestar a este gobierno neofascista y sus tendencias en otros sectores políticos también, porque no es exclusivo de un partido. Ahí el propio gobierno lo demuestra. En alguna medida es una composición de elementos que vienen de distintos proyectos políticos, ¿no? Entonces es importante tomar nota de eso porque también toda esta situación exige una respuesta en clave política. Es importante, sin duda alguna, la organización social, la organización popular, los procesos de formación de los líderes sociales, de las organizaciones sociales, pero también es importante entender que a veces eso no es suficiente y que es importante que el ajedrez político de la realidad, saber hacer efectivamente las alianzas e identificar los contactos que sean en su momento clave. La propia historia reciente de América Latina lo demuestra, inclusive en nuestro propio caso. Los tratados Torrijos-Carter se Claro, negociaron explotando las contradicciones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Logramos conseguir un buen ese era el apoyo a nivel del momento. movimiento de los no alineados. En el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez llega al poder explotando las contradicciones dentro de la, de la burguesía venezolana. Entonces creo que es importante también entender Hacer las lecturas, que claro que sí. exactamente, el tema político es importante tomarlo en cuenta porque es una respuesta a esta situación y es lo que estamos viendo en América Latina, la pugna eh, de hegemonía por el control del poder político, ¿no? Hay que estudiar las experiencias de Claudia Sheinbaum, las experiencias de López Obrador, que supo pacientemente en el contexto de la realidad mexicana evitar un llamado a la guerra civil y esperar el desgaste del PRI al punto de que hoy día los tres grandes partidos que se pelean el poder ahora están todos juntos en contra de quedaron siendo un partido, todos juntos, ¿no?
Exacto. O el caso, por ejemplo, de Petro en, Colombia. en Colombia. Creo que es importante eh, acumular esas experiencias, nuestras propias experiencias en un momento dado. Por ejemplo, creo que es importante estudiar el papel de las izquierdas y de las fuerzas progresistas en la década del 40, a la hora de producir la constitución del 46, a la hora de enervar la situación del Filo Hines en el 47. Luego viene la respuesta, ¿no?, continental, y la respuesta local, que fue el gobierno de La Guardia y Remón, lo mismo que estamos viendo ahora. Pero es importante retomar la visión de la conducción política, de las contradicciones. Creo que en aquella época había una organización que supo definir una estrategia para la consecución de la liberación nacional, que fue el Partido Comunista. El Partido del Pueblo supo explotar hábilmente el veranillo de la Segunda Guerra Mundial del 41 al 45. Nace el Magisterio Panameño Unido, nace la Federación de Estudiantes de Panamá, nace la Coalición Patriótica Nacional, y las consecuencias estratégicas de esa definición llegan al día de hoy, ¿no? Y el imperio busca contrarrestar ese proceso. Entonces estamos en la obligación histórica de oponer a esos intereses estratégicos toda la acumulación de la nación panameña para la defensa de la soberanía nacional y establecer efectivamente los acuerdos programáticos en distintos ítems, ambiente, todo lo cual es transversalmente está relacionado al problema de la soberanía. Como decía Jované hace unos meses atrás, el problema de la Género, soberanía pueblos indígenas, todo eso se hay que no es nada transversalizar. más un tema militar. El problema de la soberanía es que el pueblo controle sus recursos y su destino. Correcto, Eso es lo que correcto. está en pelea ahora mismo. Hey, tremenda conversa, compañeros. Podríamos seguir toda la tarde, pero tenemos compromisos que asumir, otros compromisos. Usted también es uno y por eso aquí hacemos el espacio en medio de toda la realidad particular de cada uno de nosotros para conversar cada semana, poner en contexto el momento que vivimos aquí a lo interno del país y cómo las decisiones que se toman por otras latitudes repercuten en cada una de las realidades. Así anda el mundo, globalizado como siempre, no como ahora, como siempre. Y tenemos que tener la capacidad para hacer esos análisis, para hacer esas reflexiones y entender que, bueno, la situación está difícil, pero que las contradicciones también nos permiten elaborar propuestas desde la colectividad de los movimientos sociales para contrarrestar lo que se está planteando. O sea, no es que vamos a asumir sí porque sí lo que este gobierno está definiendo, sino que tener la capacidad de responder ordenadamente, orgánicamente, pero como bien lo dijiste tú, Jorge, y también Antonio, sobre la base de entender los procesos históricos que son característicos de lo que hoy somos, ¿no? Tenemos un acumulado y eso es lo que tenemos que ir viendo en cada semana, cómo ir atendiendo nuestra dinámica. Entonces, gente, me tengo que ir, así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Rebeca, Pregonando. Dime, Toño. que tengas muy buen viaje y a ver, vuelve con los contactos que nos permitan sondear cómo anda el movimiento del Sí. imperialismo por allá Así en el es. contexto de lo que hemos hablado. Y trae café. Nos Voy tomamos a traer café. café hondureño. Bueno, la compañera Xiomara Castro está próxima este año a dejar la presidencia, pero voy a tomar el pulso de por dónde anda la realidad hondureña y de toda la región y lo traigo para el programa. Dale, nos tomamos Dele, café. nos Dale, vemos. dale. Chao, Bien. chao. Saludos. Saludos, saludos. Bye.